En un mundo donde la atención es la moneda más valiosa, los medios, las plataformas y hasta las personas han aprendido a jugar con nuestras emociones. El anzuelo es un titular corto, una imagen impactante, un video de 15 segundos. Lo que no estamos viendo es el costo real de esa viralidad. No es solo tiempo que perdemos navegando en información vacía, es la erosión de la verdad, la polarización de nuestra sociedad y el daño a la credibilidad de quienes deberían informarnos. En los próximos 30 minutos vamos a analizar el costo de la nota viral. Hablaremos de cómo el clickbait es solo el inicio del problema y cómo nos lleva directamente a un terreno más peligroso, la desinformación. Desde la anatomía del titular que te manipula hasta el modelo de negocios que incentiva la mentira. Y lo más importante, cómo nosotros como consumidores podemos recuperar el control y exigir un periodismo de calidad. Así que prepárense para cuestionar cada clic. Empezamos. Verificado MX presenta Del dicho al hecho, un espacio de análisis y reflexión profunda, donde exploramos las motivaciones detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la IA en la comunicación y la sociedad. ¿Qué tal? Es un gusto recibirles en esta edición de El Dicho al Hecho, el podcast de Verificado, que en su segunda temporada está tratando justamente de abrir reflexiones que tienen que ver con todo lo que está pasando en el entorno en el que actualmente vivimos, en un mundo donde a veces la verdad compite con la desinformación, con la inteligencia artificial, con todas las nuevas tecnologías y que al final del día está redefiniendo nuestra realidad, está redefiniendo lo que creemos que es cierto y lo que no, cómo consumimos información, cómo consumimos contenido por redes y bueno, qué beneficios tiene esto, pero también a qué nos exponemos. Entonces, en Verificado MX queremos abrir esta conversación con todas y todos ustedes y para ello, durante esta temporada vamos a estar invitando a grandes colegas, compañeros a quienes respetamos muchísimo por el trabajo que realizan y por todo lo que aportan a este ecosistema mediático. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi colega, compañero, maestro Luis Alberto Martínez Álvarez. Él es docente en la Universidad Anáhuac, pero también es un destacado investigador. Dirige el Observatorio Mexicano de Medios y forma parte de varias redes de periodistas, así como de redes de profesores en periodismo, uno de los integrantes de nuestra red de profes de fact-checking, investigador, y bueno, es una persona que actualmente es el director editorial del Diario El Popular en la ciudad de Puebla, y bueno, lo tenemos aquí con nosotros justamente el día de hoy para hablar de un tema que es muy, muy interesante. A veces lo vemos, pero no sabemos cómo denominarlo. Ese titular de las 10 cosas que no sabías acerca de, o esto es lo que el gobierno quiere que sepas acerca de tal cosa, ¿no? Todos estos titulares conocidos como clickbait o gancho viral y cómo de repente, además de ser titulares o ser una pequeña pista a algo, se convierten poco a poco en desinformación y muchas veces del titular pasa a la nota y de la nota pasa incluso a ser un medio que realmente no es un medio de comunicación. Sobre todo eso y muchas otras cosas nos viene a hablar Luis Martínez. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos aquí en El Dicho al Hecho. Hombre, pues muchas gracias, Daniela, qué gusto estar, agradezco mucho la invitación, además pues, me siento muy, muy a gusto, siempre con Verificado, creo que todo el mundo se puede sentir a gusto. Entonces, pues nada, hay mucho de qué hablar, definitivamente. La desinformación nos puede atrapar y nos agarra desprevenidos en cualquier parte de que estemos en la calle mismo. Así es, y yo creo que justamente es muy interesante tener esta conversación, pero con toda la gente, ¿no? Salirnos un poco de la academia, salirnos un poco de las aulas y hablar con todas aquellas personas, porque todas y todos estamos por ahí consumiendo contenido y todas y todos nos hemos enfrentado justamente a esos titulares de los que estaba hablando al principio, Luis, y justamente yo quisiera empezar por preguntarte, primero, ¿por qué clickbait? ¿Qué es lo que pretenden con este tipo de titulares? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nos hacen caer, no? Porque es algo que nos jala. Un poquito que nos puedas comentar acerca de cómo funciona el clickbait o el gancho viral y cuál es su objetivo, ¿no? Para que todos lo podamos como entender empezando por ahí. Gracias. Pues mira, yo creo que, bueno, este tema del clickbait, ¿no? Yo creo que hay dos objetivos, puede haber dos objetivos.
pueden ser ambos o algo o diferentes. Es decir, el primer objetivo sin duda es emocionarte, engancharte, atraparte para obtener la visita. ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos, tú lo sabes, hoy lo que manda es el clic, la visita, la métrica, porque pues eso es lo que pagan, ¿no? O sea, al final, un medio de comunicación va a ir a final de mes a decir, tuve 1 millón de visitas, tuve 5 millones de visitas, y va a ir con alguien con diferentes propósitos a decirle, pues dame dinero porque tengo 5 millones de visitas, porque soy viral, porque soy influencer. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Pues ese clic. Y pues a veces hay personas que lo hacen con muy buen contenido, con creatividad, con trabajo, con investigación y buscan ese clic, ¿no? Pero hay personas que deciden hacerlo más fácil y simplemente atraer el clic fácil, ¿no? Y hacer el clickbait, que es pues básicamente engañarte o venderte algo sensacionalista o atraparte emocionalmente para que tú vayas y lo visites. Entonces, esa es la primera motivación. Hay otros que también el clickbait pues buscan engancharte, sí, para la visita, pero sobre todo porque te quieren vender algo, te quieren plantear algo, te quieren engañar con algo o tienen un propósito de que pienses algo que a alguien más le conviene. Claro, y hay que decirlo, ¿no? El clickbait por sí mismo no es algo malo. Puede ser un recurso, pero puede ser también la entrada a una estafa o bien a una situación de desinformación. ¿Cómo podemos ver esta diferencia? ¿Cuándo podemos encender la señal de alerta? ¿Cuándo esto es un titular atractivo y cuándo es la puerta a un engaño? Mira, qué buena pregunta, porque justamente eso en las redacciones siempre nos lo andamos preguntando. A ver, necesitamos visitas, necesitamos que mi investigación, que me tardó un montón de tiempo, la gente le interese. Necesito poner a pelear mi investigación con un meme de gatos en las redes sociales. ¿Cómo le hago, no? Y entonces, pues ahí toca el ponerse creativos en la redacción y decir, mira, le voy a entrar un poquito con el suspenso, le voy a entrar un poquito ahí con la emoción para que la gente venga y visite mi contenido. Y entonces, pues esa es una práctica que algunos medios, dependiendo de las políticas editoriales de unos o de otros, pues deciden si lo hacen o no. Pero también sí hay una línea muy delgada para cuando ya se vuelve o sensacionalismo o para cuando en efecto ya se vuelve un clickbait. ¿Qué alertas notar? Pues sobre todo eso, primero, que lo que te están vendiendo en el titular exista, ¿no? Esta es la empresa más fraudulenta de México, ¿no? Y le picas y pues alguien nada más no pagó sus papas, ¿no? Es decir, o de repente te invitan a que veas las 10 cosas más sorprendentes de México, ¿no? Y resulta que es simplemente una lista muy simple, ¿no? Entonces, hay intenciones, hay que leer la nota, creo que la señal de alerta en el clickbait. Hay unas muy evidentes, ¿no? Cuando quieren que pienses algo específicamente, cuando quieres que odies a alguien, que ames a alguien, cuando quieren que entra aquí porque si entras aquí vas a ganar millones de pesos. Es decir, estas que ya son evidentemente muy fraudulentas y otras que mueven hacia una emoción, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado y en las que uno tenga la duda, pues a lo mejor le pica uno, ve un poco la nota y ves que esto, pues la denuncias incluso. Exacto, creo que también está la parte donde nos convertimos en parte activa y que también podemos ayudar a limpiar un poquito el panorama informativo. Creo que ahí está súper bien el consejo. Vamos a tomarnos unos minutos y sobre todo que no nos gane muchísimo la emoción. Respirar antes de compartir, dicen. Y justamente, Luis, me das pauta para hacer la siguiente pregunta. Y es que mientras hablabas yo estaba pensando, también como periodista que soy, ¿cómo es que siempre los titulares han sido algo que desde la escuela, desde que estamos estudiando, nos dicen que tiene que ser muy bueno, que tiene que ser atractivo, que tiene que enganchar a las personas? Y en este momento que estamos compitiendo con muchísimos creadores de contenido, los medios de comunicación, pues nos vemos en esa necesidad. Pero ¿cómo no llegar a ese punto? Porque el clickbait evoluciona, ¿no? Una noticia real puede ser exagerada, puede ser sacada de contexto, se puede adornar con detalles falsos para hacerla más jugosa. Podemos encontrar una fotografía antigua sacada de contexto o una declaración cortada a la mitad y sacada de contexto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de el mal uso de esto? Evidentemente la desinformación, pero en la parte de la repercusión que tiene para los medios de comunicación, para los periodistas per se, ¿qué es lo que peor que nos puede pasar si hacemos como demasiado uso de este recurso? Bueno, este tema que comentas es bien interesante porque en efecto mina
sí, mina la confianza en los periodistas, en los medios. Es como el cuento de Juanito y el Lobo, ¿no? Es decir, de tantas veces que tú haces un clickbait, de tantas veces que tú a la gente le enganchas con un titular emotivo, con algo que los atrae y todo, cuando dan clic se dan cuenta que pues no era lo que esperaban, o en unos días te das cuenta que mintieron o que fue una desinformación, pues entonces eso al final atenta contra la confianza en los medios. Estamos viviendo un tiempo en el que en efecto pues el periodismo está pasando por una crisis de confianza. Por otro lado, también estamos hablando de la atención, y es cierto, estamos compitiendo en la atención contra todo, ¿no? O sea, en tu dispositivo móvil, mientras tú estás leyendo una nota, ya te están llegando notificaciones y ya tienes otras cosas encima, y estamos con esta lógica del TikTok, por ejemplo, de 30, 20 segundos, y entonces los manuales te dicen, solo tienes la atención de las personas 3 segundos y hazle como puedas, y entonces en esta necesidad de atraer la atención de las personas, pues también los medios sí estamos cayendo justamente en buscar esa línea tan delgadita entre atraer a las audiencias, a nuestro contenido que nos cuesta trabajo, y también el no caer en clickbait o en falsas promesas también a las personas que nos consumen, ¿no? Ese es un tema. Y claro, también tenemos el tema del algoritmo, porque al final el algoritmo de las redes sociales, pues digamos que fomenta o premia el engagement. Entonces, mientras más ese tipo de tácticas sean efectivas y sean exitosas, pues también estamos de algún modo, pues dependiendo del tema del algoritmo, ¿no? El dichoso algoritmo, ¿no? Pues finalmente el algoritmo nos ha hecho que a las personas periodistas estemos un poco sometidas, es decir, tenemos que hacer las cosas para el algoritmo. Sí, el algoritmo al final funciona en la medida de lo que las audiencias van necesitando, ¿no? Hoy nos dicen textos cortos, párrafos pequeños, no des un párrafo muy grande, ponle negritas, ponle cosas para que la gente se quede, ¿no? Y el titular, pues ponle algo emocional, el gancho emocional para que la gente se quede, y uno tiene que hacerlo porque ahí está el cómo los buscadores, cómo el famoso SEO, pues nos pone en esta lógica. Para quienes no saben, el SEO es la forma en el que el Google, particularmente Google, nos pone hasta arriba, ¿no? Y podamos salir. Entonces, esto de destacar entre tantos y además destacar entre muchos, porque antes, hace 20, 30 años, pues a lo mejor eran 10 medios los que se peleaban el tráfico de una ciudad. Hoy en una ciudad pueden salir 45, 50, 100 medios y todos están generando contenidos, más los chicas y chicos que están en TikTok generando contenidos, más la gente que está en Instagram generando contenidos. Hoy, bueno, pues si hoy en cualquier supermercado encuentras un selfie stick para hacer contenido, pues te das clara cuenta que todo el mundo está haciendo contenido, y ahí está la competencia. Una cosa es el titular falso, es el gancho, el famoso gancho viral, pero luego pasamos a la siguiente fase. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no solamente el titular es engañoso o desinforma? ¿Qué sucede cuando todo es desinformación? Y más allá, ¿qué sucede cuando incluso ese medio no es realmente un medio de comunicación? Y creo que es aquí súper importante, que me gustaría que nos compartieras tu experiencia observando los medios de comunicación, porque entonces ya estamos hablando no solo de una noticia falsa, estamos hablando de un medio falso. ¿Qué pasa con los fake media, Luis? Te de contar muy brevemente que cuando empezamos a hablar en el Observatorio Mexicano del Fake Media, ¿no? Fue porque en un principio nosotros dijimos, pues tenemos que catalogar y registrar a todos los medios. Imagínate qué tarea se nos había ocurrido, ¿no? Registrar a todos los medios de comunicación, registrarlos, ¿no? Y hacer un análisis de todos ellos. Pero de repente nos sentamos y dijimos, bueno, ¿pero qué es un medio de comunicación? O sea, ¿qué es un periódico? ¿Qué es un periódico digital? Y de ahí jalamos la hebra y se nos hizo bien, metodológicamente bien complejo, ¿no? Porque antes un periódico, era una cosa física que estaba perfectamente encuadrada. Un noticiero radiofónico era eso, o sea, había algo, pero hoy es un sitio web, hoy es una página de Facebook, hoy es un Instagram, o sea, son un montón de cosas que están en Internet y se le dijo periodismo digital, ¿no? Bueno, pero en medio de todo esto, cuando empezamos a crear qué sí era un medio, empezamos a ver también que no era un medio, ¿no? Y entonces empezamos a ver que hay muchos medios o muchas páginas en Internet, sitios web o
cuentas en redes sociales que no tienen las condiciones para hacer un medio. Algunas por inexperiencia, algunas por desconocimiento, porque pues son personas amateurs que pues acaban de lanzar su medio, o otras personas que dicen, ay, pues yo voy a levantar mi blog y ya le llamo medio de comunicación, ¿no? O como lo que está pasando, pues todas esta gentes, personas influencers que están ya dando noticias o que están informando, ¿no? Y que en realidad pues no tienen una formación ni como personas periodistas, ni como, incluso a veces como comunicadoras, ¿no? Entonces, pues avientan, ¿no? Y con eso, pues parten de algunas metodologías que no siguen los medios de comunicación. Pero bueno, estas son personas que, insisto, lo hacen desde el desconocimiento. Pero hay otras personas u otros medios que sí surgen con dolo, que surgen con la intención de engañarte, con la intención de que pienses algo, con la intención de venderte algo. Estos medios que son abiertamente beligerantes con la desinformación, o sea, te van a meter una desinformación. ¿Y qué hacen? Buscan marcas, por ejemplo, de periódicos reconocidos, no sé, el Reforma, el Universal, cualquier medio de una marca que todo mundo sepa, ¿no? Y le hacen a lo mejor una pequeña modificación, ¿no? Y entonces es el Universal y te ponen su logo y te ponen, o incluso a veces ponen su propio logo, ¿no? Y te mandan un correo electrónico o te ponen una noticia de que Claudia Sheinbaum está invirtiendo en petróleo, ven aquí y págame dinero, ¿no? Pero lo dices y lo vi en el Universal. Entonces esos medios ya tienen un propósito y es verdaderamente desinformar. Claro, nos pasó a verificado, incluso en las pasadas elecciones por ahí salió un verificado Sonora que era prácticamente igual, y bueno, ahí vimos que lo que hacían justamente era intercalar las notas mismas de verificado con otras cosas ahí más propagandísticas, muy propagandísticas, y bueno, creo que todos podemos caer en ello. Y justamente esto me lleva a una parte importante de esto. ¿Qué consecuencias tiene esto, Luis, en el consumidor? Porque ahorita hablamos de que, bueno, para los medios de comunicación hay consecuencias, pero ¿qué consecuencias tiene el consumidor? Porque por ahí existe una gran fatiga de información, porque pareciera que hay demasiado contenido, se crea una sensación de abrumación y la gente se vuelve o cínica o totalmente apática a las redes. Y pues también hay un daño en el debate público. ¿Qué consecuencias sociales tiene? ¿Qué consecuencias incluso psicológicas tiene el estar justamente expuesta a tanta clickbait, fake media, desinformación? Uy, son grandes, ¿eh? Son verdaderamente, quisiera decirte que no, pero verdaderamente sí hay un alto impacto. Hay un alto impacto porque, en efecto, creo que están incluso transgrediendo la forma en la que nosotros estamos consumiendo información, la forma en la que nos estamos informando. Y eso, pues, eso es complicado porque sin información, ¿no? Las personas que no tienen información no pueden construir un criterio, no pueden tomar ciertas decisiones, ¿no? Y por supuesto que sin esta capacidad, pues entonces estamos empezando a debilitarnos. Somos una sociedad hiperconectada, es decir, estamos en el momento en donde más acceso a medios de comunicación tenemos, donde es más fácil y económico informarse, pero sin embargo somos la sociedad menos informada, ¿no? Actualmente estamos leyendo menos. Antes nuestros antecesores, nuestros antepasados leían más noticias, se consumían más periódicos, y hoy estamos leyendo menos. Sí, hay un agobio a partir de esta información. La gente ya no quiere escuchar noticias porque pues, son políticos peleándose, hay desinformación, unos le pegan a otros, y entonces todo el tiempo la grilla política o las descalificaciones, la polarización y la desinformación que también genera influye en esta polarización, pues eso ha hecho que las personas totalmente se desinteresen de las noticias, ¿no? Y pues esto mina esto. A eso súmale pues otras formas, otros recursos con los que las personas están consumiendo información, TikTok, Instagram, estos videos de snackables, ¿no? Donde todo el tiempo estás consumiendo además un entretenimiento, ¿no? Entonces eso está haciendo que las personas estén consumiendo cada día menos información. Y mina tu derecho humano a estar informado, a saber, a interesar
interesarte. Hoy como profesor me quito la playera de periodista, me pongo la de profesor, me encuentro con el desafío de lograr que las nuevas generaciones se interesen en algo, les dé curiosidad a algo. ¿Por qué las manzanas se caen del árbol? ¿Por qué en las noticias están diciendo que el chocolate le hace daño a los perros, ¿no? ¿Por qué no le puedo dar chocolate a mi lomito? Pues hay y entonces seguramente ahí estará en internet o ya me lo va a contestar. Entonces ya no hay mucho interés en saber, ¿no? Y creo que en eso está minando mucho, en nuestra capacidad de tener curiosidad y de tener interés. Oye, Luis, ¿y cómo, digamos, ahora sí que para no cerrar con esta nota conflictiva, sino más bien con un poco de consejos prácticos, un poco de esperanza, un poco de habilidades, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es nuestro rol como personas que consumen contenido? ¿Qué podemos hacer para que defendernos de la desinformación? ¿Qué podemos hacer para defendernos de estos intentos de gancharnos? Fíjate que en este tema de la atención, ¿no? Que al final es lo que es esta economía de la atención, de todo el tiempo estar viendo algo. Recientemente un investigador en estos términos decía, a veces sí nos conviene desconectarnos a ratos. Creo que algo que nos puede ayudar mucho es que sí, en efecto, acaba de pasar algo en tu ciudad. Y entonces estás viendo minuto a minuto qué pasó y 10 minutos después qué siguió pasando y 20 minutos después qué volvió a pasar y otros 20 minutos ya cómo terminó y después qué pasó. Y entonces en 2 horas estuviste con una tensión y un agotamiento de noticias porque quieres seguir, nos estamos acostumbrando a este seguimiento en tiempo real, ¿no? Y quiero ver qué pasó. Al final del día, una persona como hace 40 años que se esperaba hasta que al día siguiente llegara el periódico impreso, ¿no? Si tú al final del día estás desconectado y en la noche le das un tiempo específico para consumir noticias y entonces te dedicas a consumir medios que profundizan, medios que te están dando un reportaje que seguramente ya te está resumiendo toda esa cadena de tweets, instas, TikToks, posts y publicaciones que van dándole seguimiento al hecho. Y en media hora consumiste todo. Ya me informé qué pasó, y pasó por esto y por aquello, y luego esto, y luego aquello, y luego el otro. Y solo consumí una noticia, quizá. Le dediqué más tiempo, pero consumí una noticia. Ahora, esto que te estoy diciendo implica para las audiencias una nueva formación, esta formación de un nuevo hábito. Ese hábito que tendríamos que recuperar, que insisto mucho, así como llegó la comida, yo lo planteo mucho cuando digo, la comida orgánica llegó cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos comiendo porquerías, ¿no? La salud y la medicina integral llegó cuando nos dimos cuenta que nos estaban dando puros chochos y medicamentos a lo salvaje. Y entonces hoy, ¿qué estamos haciendo? Retomando la comida casera, orgánica, las verduras y todo eso, nos deshicimos de la chatarra. Y hoy estamos entendiendo que haciendo ejercicio, tomando probióticos, tomando agua bien y todo eso, pues nos sentiremos mejor. Pues igual en el periodismo, igual en la comunicación, hay que regresar a lo anterior, a consumir las noticias una vez al día, 2 veces al día, no todo el tiempo estar pegado a las redes sociales y informándonos o creyendo que estamos informados por eso, porque al final de tanto que estamos consumiendo nos desinformamos más. Sí hay que darle tiempos y espacios a las noticias, tiempos y espacios al entretenimiento. Yo insisto, mis abuelos se sentaban 2 horas a ver el fútbol, pero 1 hora después se ponían a ver el noticiero, ¿no? Y entonces por lo menos tenían un hábito de ver las noticias. Ese hábito del señor, señora, sobre todo el señor que se aventaba hace 50 años, se sentaba en el sillón a leer su periódico. Quizá las generaciones que vengan estarán haciendo esto, con internet, en una tablet, con Alexa o con cualquier cosa, algo estarán haciendo, pero se van a tomar un tiempo, porque estar en esta cadena de todo el día consumiendo información no nos está llevando a buen puerto. Claro, creo que es importante tener en cuenta que la batalla por la atención es real y que nuestra conciencia como consumidores es la herramienta más poderosa que tenemos, tanto para elevar el nivel de lo que consumimos y también elevar el nivel de debate público. Bueno, pues la verdad es que creo que esto ha sido una conversación muy interesante que va a suscitar más dudas, más preguntas, por lo que le pedimos a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que vayan por ahí también haciendo preguntas,
que vayan queriendo ahondar en este tipo de información. Recuerden que nuestras redes sociales están ahí, sí, para consumirlas, pero también para que sean un espacio donde puedan hacer preguntas y donde podamos justamente entablar este tipo de diálogos como el que tenemos hoy con Luis y el que vamos a seguir teniendo durante toda esta segunda temporada de Del Dicho al Hecho. Yo quiero, antes de agradecerte, Luis, quiero comentarte. En la próxima emisión vamos a tener a 2 fact-checkers, una de ellas de Venezuela, Valentina Gil, de Espaja, y otra compañera de Ecuador, Lupa Media, ella es Carolina Basante. Y ellas nos van a hablar de un tema que también es muy interesante y es otro de estos fenómenos del consumo mediático, y es que cómo las bromas o la sátira o incluso los memes pueden potencialmente convertirse en desinformación. Y me gustaría que nos dejaras una pregunta para ellas. ¿Qué crees que sería interesante saber? ¿De qué tienes duda? Son colegas fact-checkers que tienen muchos años trabajando en el combate a la desinformación. No, yo creo que es interesantísimo ese tema y creo que valdría la pena saber un poco también, así como los memes y todos esos orientan a la desinformación, también orientan a la agresión y también orientan a la descalificación, ¿no? También se utilizan memes para desinformar y para agredir a personas específicas y con eso pues vienen muchos temas de violencia en condición de género, violencia política, etcétera. Entonces yo creo que habría que conectarlo y estaría interesante pues en la parte de cómo se vuelven también pretextos para agredir. Por último, Luis, ¿a ti cómo te pueden encontrar si quieren servir al trabajo del Observatorio de Medios, si quieren seguir las redes del Popular o si quieren seguirte preguntando acerca de este tema? ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, redes sociales que nos quieras compartir antes de despedirnos? Hombre, muchas gracias. Pues encuentran todo. Ustedes busquen Observatorio Mexicano de Medios en Google, Observa MX Media. Ahí estamos en todas las redes sociales así, Observa MX Media. Ahí nos dedicamos a hablar y trabajar sobre los medios. También les pido sigan las redes del Popular, un proyecto periodístico con causa en Puebla. Ahí nos encuentran en el Popular MX. Ahí también están sus redes sociales. Y nada, pues es que pues de esto se trata. Siempre les digo que a mí me preguntan la hora y les hablo de periodismo. Entonces, muy contento y muchas gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Luis Martínez, por habernos acompañado en esta edición de Del Dicho al Hecho. Gracias también a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, nuestra audiencia, que nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @verificado_mx, tanto en TikTok como en Instagram, Facebook, por ahí también tenemos nuestro canal de YouTube y ahora con esta edición especial del Dicho al Hecho también nos van a encontrar en Spotify. Y bueno, les invitamos a que sigan formando parte de esta comunidad. Yo soy Daniela Mendoza y les recuerdo que del Dicho al Hecho hay mucho por verificar. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Promover la Información Confiable y luchar contra la desinformación en América Latina.